Y bueno, ya está saliendo aquí el recording, entonces ya empezó, yo creo. Le puedes poner pausa. Está padre eso, de que cuando alguien se traba, pero bueno. Nuevos. El reto es generador eléctrico y transformador de inducción electromagnética. Yo soy Daniel Osuna. Yo me llamo Rodrigo Sánchez. Yo soy Alejandro González de Luna. Yo soy Javier Castán. Yo soy Alberto Sánchez Urias. Bueno, conocer el reto. Bueno, el objetivo de este reto es prácticamente conocer la función de los generadores eléctricos y también los transformadores de inducción. Pero aparte de esto es también entender cómo son físicamente y de esta manera entender las aplicaciones que tienen y los principios físicos bajo los cuales se rigen. En esta presentación se platicará de ellos y también de los principios relevantes para su funcionamiento. Bueno, ¿en qué consiste un generador eléctrico? Bueno, consiste en un imán, el cual es el que genera el campo, una espira, que es prácticamente lo que hace es que su movimiento dentro de este campo es la que genera el voltaje, y un foco, que más que nada es como un indicador, el cual si prende, quiere decir que hay un voltaje que está siendo generado. Bueno, las cobillas en el conmutador. Bueno, las cobillas son de carbón y esto es lo que establece una conexión entre la parte que está estática, la parte que no se mueve, vaya, y la parte giratoria. El conmutador es lo que modifica el trayecto que sigue la corriente. Y bueno, la línea negra que se representa en los dos extremos de esa espira es un ejemplo de la corriente directa, o sea, un conmutador. Bueno, ¿qué es un generador eléctrico? Bueno, prácticamente los generadores eléctricos son artefactos que son capaces de convertir la energía mecánica a energía eléctrica. Hay dos tipos, estos se diferencian según el tipo de corriente que producen. Entonces, quiere decir que están los de corriente alterna y los de corriente directa. Como dato curioso, el generador que se encuentra a la izquierda, la imagen que está a la izquierda es el que utilizó Faraday para sus experimentos. Los generadores de corriente alterna. Este tipo de corriente eléctrica es una cuya dirección y magnitud varían de manera cíclica con el objetivo de obtener una transmisión de energía más eficiente, y de manera gráfica se representa como una onda sinusoidal. Aquí, a diferencia del de corriente directa, existen dos conmutadores. Generadores de corriente directa. Bueno, estas corrientes se producen por generadores que mantienen el mismo tipo de electricidad en sus terminales. Y por lo mismo, sus corrientes fluyen en el mismo sentido. Y solo se trabaja con un solo conmutador. Y de hecho, la gráfica parecen como saltos de rana, por así decirlo. Bueno, la ley de Faraday en los generadores. Prácticamente este es un principio que respalda el fenómeno relacionado con la conversión de energía mecánica a energía eléctrica, lo que se comentaba en algunas diapositivas anteriormente. Esta ley menciona que el cambio en el flujo del campo magnético con respecto al tiempo genera una fuerza electromotriz inducida, PEM, o voltaje, por conocido, ¿no? El generador eléctrico se mueve gracias a una fuerza externa, por así decirlo. Y bueno, esto es un movimiento repetitivo cambiado por el cambio en el ángulo creado por la intersección del campo con el vector del área, y genera un voltaje. El proceso refleja el cambio de energía mecánica eléctrica. Como se dijo, lo respalda prácticamente. Bueno, nosotros graficamos aquellas leyes de Faraday mediante MATLAB, en la que inicialmente establecimos los parámetros con los que íbamos a trabajar, que como se puede ver aquí, incluyó el campo magnético, los lados de la espira, las revoluciones por minuto, la resistencia y el número de espira. Posteriormente calculamos diversos aspectos como la velocidad angular, la frecuencia, el periodo, el área y la espira, entre otras cosas. Posteriormente nos dirigimos a calcular el flujo magnético.
en la que con la fórmula B a coseno del ángulo pudimos graficar el flujo cambiante respecto al tiempo. Aquí lo podemos observar que se comporta de una manera sinusoidal en la que el campo magnético va variando de acuerdo al tiempo. Posteriormente, pasamos a graficar el voltaje inducido, que utilizamos la fórmula llamada MF2, en la que es el número de espiras, el campo magnético, el área, la velocidad y el seno del ángulo. Que al momento de graficarla, podemos observar que genera el mismo comportamiento. Sin embargo, en este incluimos tanto la corriente alterna como la corriente directa. La corriente alterna es aquella que tiene un comportamiento tanto en el eje positivo como en el negativo, ya que la corriente directa, por sus cualidades de una sola espira, la fórmula incluye un absoluto que lo mantiene sobre el eje positivo. Bueno, nosotros utilizamos la ley de Lenz durante este procedimiento, en la que básicamente indica que por naturaleza cualquier espira tiende a negarse al cambio en un flujo magnético, lo cual genera corriente en la dirección opuesta. Y así, pues, al alterar el flujo, nosotros generamos corriente inducida. Bueno, posteriormente graficamos para la ley de Ampère, en la que con los mismos parámetros tomamos el voltaje inducido y lo dividimos sobre la resistencia establecida. Y así pudimos establecer esto. De igual manera, hicimos tanto la corriente directa como la alterna, en la que podemos observar que tiene un comportamiento altamente similar. Bien, ahora, ¿cómo podemos obtener un mayor voltaje en nuestro generador? Sabemos que principalmente es muy importante el uso de los generadores en nuestra vida cotidiana, ya que estos son los que aportan energía a nuestros aparatos electrodomésticos. Pero para poder obtener algún mayor voltaje, podemos aumentar el número de espiras, al igual que el área de la espira se puede aumentar. Al igual que podemos aumentar el campo magnético o las revoluciones por minuto. Ahora, como podemos ver, para el momento de usar nuestro MATLAB tenemos que especificar nuestros parámetros, tanto el campo, el área, el número de espiras y nuestras revoluciones por minuto, y con eso podemos calcular nuestro omega. Ahora, este es el proceso en el cual calculamos nuestra FEM o nuestro voltaje, que como podemos ver en nuestra fórmula es un producto tanto del número de espiras como del área, campo magnético y omega, que se va a comportar de diferente manera según sea el incremento o decremento de alguna de las variables, como vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. En este caso, como es una gráfica de voltaje y campo magnético, como podemos ver, la línea negra nos está mostrando el voltaje máximo inducido y la línea color azul es nuestra media. Al momento, o sea, si analizamos esta gráfica, podemos concluir por la fórmula que, como es un producto, si el campo magnético aumenta, el voltaje igual, ya que es un producto. Entonces, pues estas van a aumentar de manera proporcional. Ahora, para el aumento de área, es muy similar. Como podemos ver, ahora solo cambia la variable en nuestra fórmula para que usemos la matriz que está en área. Y en la gráfica vamos a ver que tienen un comportamiento muy similar al anterior. Ahí está. Entonces,
Al igual que como funciona con el campo magnético, el área de la espira y el voltaje es proporcional, ya que es un producto, y las líneas es igual. La negra es el voltaje máximo inducido y la azul es la media. También podemos ver el mismo tipo de tendencia y de patrón si se aumenta el número de espiras. Si en los parámetros igual cambiamos ahora para que el número de espiras esté cambiando con diferentes iteraciones, veremos un cambio similar. En el gráfico aquí podemos ver que si aumentamos el número de espiras en el sistema, el voltaje máximo inducido será mayor conforme las vayamos cambiando. Es un patrón similar al que vimos con el área y con el campo, porque es lógico que al aumentar el número de espiras, aumente el voltaje. Entonces ahora, si aumentamos la frecuencia angular, podremos ver un cambio similar. Ahora lo que vamos a aumentar es la cantidad de vueltas que va a dar nuestra espira en el sistema. Entonces en la siguiente gráfica, lo que podemos ver es que igual que con los demás ejemplos, si aumentamos las revoluciones por minuto, el aumento de las revoluciones por minuto junto con el aumento en el campo. Entonces, en esta gráfica 3D, lo que tenemos es el valor de campo magnético como un eje pudiera ser X y el campo, y el cambio en las revoluciones por minuto en lo que vendría siendo una especie de eje Z. Y mantenemos el valor de voltaje en el mismo eje en el que estaba. Entonces, ahora, ¿qué pasa si maximizamos ambos al mismo tiempo? Bueno, de entrada, si aumentamos el campo magnético de 0 a 20, pues vemos un leve cambio en el número del voltaje. Y ahora, ¿qué pasa si aumentas las revoluciones por minuto de manera individual? Pues ves un incremento mucho mayor al del campo solo. Pero si juntas ambos incrementos al mismo tiempo, maximizas el voltaje obtenido dentro de estos parámetros. Y pues de esta manera puedes obtener aún más voltaje, nomás incrementando varios parámetros a la vez. En esta teoría, ¿por qué los generadores son tan importantes? Los generadores son importantes en la vida diaria. Por ejemplo, en construcción, demolición con el fin de darle energía a las herramientas, iluminación y demás. También como sistema de emergencia automático de energía en edificios, fábricas, hospitales, etc. Incluso muchas de sus herramientas utilizan poder de generadores, al igual de apoyo en instalaciones de energías renovables y en festivales de música los utilizan a falta de acceso a grandes cantidades de luz. Ahora, como conclusión, para concluir, los principios de Faraday, Lenz y Ampere son muy relevantes a la hora de estudiar el funcionamiento de los generadores. Desde corriente directa hasta alterna, ambos rigen bajo los mismos principios. Entendimos que el movimiento de las espiras y la generación de voltaje son explicadas a través de la ley de Faraday. Entre mayor sea el campo, el área, el número de espiras o las revoluciones por minuto, mayor la generación de voltaje. También estudiamos que el flujo cambia a causa gracias al cambio en el ángulo de posición entre el campo y vector área. La ley de Lenz explica la reacción de la naturaleza ante este cambio de flujo causado por el ángulo de inclinación. Trabajamos con la ley de Ampere para entender por qué la dirección del movimiento de la corriente y su relación con la dirección del campo es importante para contrarrestar este cambio en el flujo. Finalmente, se habló de la importancia de los generadores en la vida cotidiana y cómo nuestra vida diaria depende de estos fenómenos.